Hola, bienvenidos a este espacio. Si has llegado aquí, estás en mi canal en YouTube, en un espacio que inauguramos hoy con una persona muy especial. Y es un espacio que he creado para irte contando esas historias maravillosas de lo que somos los colombianos por todo el mundo. Hoy está con nosotros Alejandro González y te quiero contar cómo conocí a Alejandro. Tú sabes que yo estoy viviendo en Irlanda. El primer año que estuve en Irlanda, estoy en una villa muy pequeñita, casi que al sureste de Irlanda, en un condado que se llama Tipperary, solita, solita, y de pronto una chica que fue una de mis estudiantes en una universidad donde trabajé me escribió y me dijo que venía para Irlanda. Y yo, ay, bueno, qué chévere, nos encontramos aquí, nos vemos. Y me dijo, ay, pero tú no sabes que hay un chat de colombianos en WhatsApp. Y yo, no, pues yo no tenía ni idea. Y cuando entro a ese grupo, Alejandro, para mí es y han sido, tú sabes que es un grupo muy fluctuante, donde entra gente, sale de todo, pero es como volver uno a encontrarse con su gente y volver a tener el dato de aquí están vendiendo el queso costeño, aquí están vendiendo la harina pan, ¿sí me entiendes? Entonces fue como empezar como a parcharme otra vez con personas de nuestro país, pero especialmente una de las cosas que más agradezco fue el haber entrado en contacto contigo y haber entrado en contacto con lo que es EPI, y de las cosas que te agradezco muchísimo es ese tour medieval tan hermoso que tú haces de manera gratuita por distintas partes de Dublín, porque ya había ido muchísimas veces a Dublín, pero nunca en español. Entonces, Alejandro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por lo que tú haces. Yo a ti te veo y te siento como el papá pitufo de muchos colombianos perdidos acá, como rescatador de náufragos. Entonces, me gustaría mucho que nos cuentes quién es Alejandro. Gracias, Adelaida, por lo del papá de Pitufo. Ahora me dejo la barba para estar más acorde con el papel. Bueno, no, yo soy de Cali, soy colombiano. Pues mi nombre ya lo dijiste, mi nombre es Alejandro González. Soy profesional o egresado de la Universidad del Valle en Cali de administración de empresas, con especialización en marketing digital y un posgrado en, en, ¿cómo se dice eso en español? Em, Entrepreneurship, como emprendedor, creatividad, innovación Ujú. se me pega como dicen Emprendimiento. los argentinos, emprendedurismo, emprendimiento. Emprendimiento. Porque alguien del equipo es de Argentina, entonces tienen sus palabras diferentes. Ujú. Desde que llegué a Irlanda, creé EPI, o bueno, casi desde que llegué a Irlanda. Trabajo con la comunidad. De hecho, mi primer trabajo en Irlanda fue con el gobierno local. Ellos me nombraron como el representante de la comunidad latinoamericana en Irlanda. Para hacerse una idea, Irlanda es un país pequeño, es una isla pequeña de 4.800.000 habitantes más o menos hoy en día, donde la gran mayoría se conocen. La comunidad latina no era muy grande para esa época y ellos me nombran ¿Hace cuánto como tiempo, Alejandro? ¿Hace cuánto en llegaste? el 2010. Wow. Yo llegué en el 2009, pero empecé a trabajar con ellos en el 2010. Empecé a trabajar con ellos porque, pues, en Colombia siempre trabajaba con discotecas, bares, hoteles, casinos y organizábamos eventos, es decir, conciertos. Se llevaban artistas a estos lugares. Y al llegar aquí, pues yo ya había estado en el 2007 por primera vez, y es un país donde hacen muchos festivales y en especial de inclusión. Es decir, fui al Festival del Año Nuevo Chino, el Festival de la India, que es otro que es ahora en noviembre. Estaba uno de música del mundo y bueno, muchas actividades, pero no existía nada de Latinoamérica. Entonces yo tuve la idea de crear un festival latinoamericano, y
pues me presentaron con el gobierno, les gustó el proyecto, nos integramos con varios latinos y después del festival, pues me ofrecieron que representara en cierta forma. La representación era más como ser la voz de los latinos y transmitir lo que el gobierno de Irlanda tiene para las comunidades que llegan. Algo muy bonito, interesante es los irlandeses como comunidad. Ellos trabajan todos en conjunto, se mueven en conjunto y se ayudan mutuamente. ¿Ya? Entonces, para ellos era importante o es siempre importante que los inmigrantes que van llegando se integren a cómo ellos funcionan, a su cultura. O sea, diferente, por ejemplo, en Francia hay una división, los marroquíes por un lado, los nigerianos por otro, los latinos por otro. Y hay diferente en Irlanda lo que querían o lo que quieren es que todos estén integrados y funcionen hacia el mismo lado. Esto permite que el país crezca y pues tenga mayor proyección. Eh, Diciendo eso, pues ellos me invitan a participar y me dicen que sea la voz para los latinoamericanos, es decir, transmitirle todo lo que el gobierno tiene para ellos, también cuáles son sus derechos y sus deberes como ciudadanos. A veces venimos de países donde tenemos la idea que los derechos, si tú pides tus derechos es ser comunista o ser alguien en contra del sistema, pero los derechos son los derechos, ¿ya? Y por otro lado, eso es, pues como colombiano, hay gente que cree que ciertas actitudes son correctas y no, eso va en contra de la ley. Entonces, por ejemplo, cruzar la calle por el lugar adecuado, tomar el transporte en el lugar adecuado, cosas como esas que parecen muy pequeñas, pero son importantes a la hora de la convivencia. Desde ahí empecé a trabajar con ellos. En ese trabajo me doy cuenta que la población más grande de latinos aquí son los estudiantes y decido crear Epic con la finalidad de ayudarle a todas las personas que llegan acá. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes que llegaban, las agencias locales en Colombia, en México, les venden el curso, el estudiante llega a Irlanda y está completamente solo. Es decir, no hay quien los guíe, no hablan el idioma, no hay quien les diga qué tienen que hacer, cómo integrarse, cómo adaptarse. Entonces, la finalidad de crear la agencia fue esa, de apoyar a esos estudiantes, guiarlos en su llegada, darles una bienvenida, qué tienen que hacer cuando llegan, cómo estar legalmente y pues su adaptación y su integración. Cosas que parecen básicas, pero que son necesarias para todos como seres humanos. Sí, así es. Alejandro, ¿y qué te trae a ti a Irlanda? Mi esposa es irlandesa. Yo la conocí a ella en el Paraguay, en uno de los viajes que tuve y pues el amor termina uno, termina uno viviendo por acá. Creo que tienes un caso igual. Ah, sí, el mío es peor. Alejandro, ¿y cómo fue tu primer encuentro, tu primera encuentro con Irlanda? ¿Cómo te sentiste la primera vez que estuviste acá? Yo vine en el 2007, verano del 2007, y vine por primera vez a conocer la familia de mi esposa, conocí la familia de ella, sus amigos, todo. Y lo primero que a mí me impresionó fue, pues, yo vengo de Cali, una ciudad donde, pues, es una ciudad que ante estadísticas es una ciudad insegura, mucha gente carga armas, pero me sorprendió que aquí la policía no tiene armas. Me Ujú. refiero a pistolas o no hay ninguna clase de arma. Entonces, y es un país seguro. Entonces, tener esa sensación de estar seguro en un país donde no hay armas es como mi primera impresión, es lo que más me llamó la atención. Qué chévere, qué chévere. ¿Y después de que estuviste aquí, volver a Colombia te costó? No, porque pues eran vacaciones. Yo ya había vivido fuera de Colombia y me costó cuando regresé a Colombia en ese momento.
que pues mis planes eran, de hecho, en el camino de regreso a Colombia dije, llego a Colombia, organizo mis cosas y me voy. No, no quiero, porque había vivido en Argentina y también culturalmente hay una gran diferencia. Por ejemplo, eh, ir a la tienda o la persona que está vendiendo dulces en la calle, la chacita o ya no recuerdo cómo le dicen en Colombia, Ujú, em, los argentinos hacen fila y ujú. respetan la fila, inclusive para ese tipo de negocios. Y cosas mínimas como esas, organizarse. Buenos Aires era una ciudad, o es una ciudad de 24 horas, es decir, a la hora que quieras salir a la calle está todo. Em, Entre muchas otras cosas, ya yo dije, bueno, no, yo, Colombia, la inseguridad, el, ese vivo bobo o ese dicho de es que le pasan cosas por dar papaya, a uno no le pasa en otro país. Durísimo. Mm. Entonces, pues prefiero vivir en otro país que así uno de papaya no va a ser víctima Sí, sí, de esas sí. cosas. Pasa mucho. Alejandro, ¿qué cosas extrañas tú de Colombia? Extraño, yo toda la vida he viajado mucho, sobre todo de mochila, ir al campo, ir a las montañas. En Colombia lo hice, ir al mar, cosas como eso. Entonces, eso extraño mucho de Colombia, de poder ir a- el clima, es algo Sí. que todos los colombianos vamos a extrañar de primera. Eh, la comida, en cierta forma, porque Irlanda es una isla donde la inmigración o los latinos empezaron a llegar a través de la gestión que hicimos nosotros como agencia y pues otras agencias que fueron creciendo detrás de nosotros. eh, Ha llegado mucho latino, pero cuando yo llegué la población era mínima, era muy pequeña. Entonces no conseguías una papaya, no conseguías un mango. Hoy en día ya consigues en los Sí. supermercados, pero antes no. Entonces, hoy en día la comida, digamos que no se sufre tanto, pero en su momento fue algo difícil. Sí. Alejandro, tú a una persona a un chico, alguien que nos esté escuchando en este momento, que quisiera migrar, ¿qué le recomendarías que empezara a hacer desde ahora? Em, a ver, siempre viajar o cambiar de país, hay que tener en cuenta muchas cosas. Uno, ¿cuáles son los planes? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres moverte? Porque muchos salen inciertamente o salen porque otras personas le han dicho, ah, vete para allá y eso es muy bueno. Está pasando ahora mucho con España, pero hay que leer muy bien sobre la situación de cada país. Es decir, yo sé que muchas personas no prefieren estar lejos de las cuestiones políticas y económicas, pero es lo primero que hay que mirar de otro país. Porque si quieres cambiar de país simplemente porque quieres cambiar de vida, esas cosas hay que mirarlas. Si tu plan es de prepararte profesionalmente, es bueno contactar con agencias o con personas que ya lo han vivido. Nosotros estamos cumpliendo esa función, es decir, cuando alguien nos contacta por primera vez, nosotros vamos a darle toda la información necesaria para que planee su viaje bien. Es decir, Y fíjate la importancia de contactar agencias como EPI, que es seria, porque tú y yo sabemos que hay mucha gente que termina estafando a una cantidad de gente, entonces no es con cualquiera con el que tú puedes hacer este proceso. hoy en día es difícil conocer quién es estafador y quién no. De hecho, los Más estafadores difícil todavía. se presentan mucho mejor que el que no está haciendo una estafa. Pero es bueno buscar las redes sociales, los comentarios de las personas en Google, ver los reviews que hay, contactar. Por lo menos nosotros representamos 52 instituciones, y tenemos certificados por esas instituciones de que los representamos. Entonces, bueno, a veces estudiantes nos dicen, bueno, yo como sé que ustedes trabajan
les mostramos las certificaciones, le mandamos el link de la página web, ahí está el teléfono, está el email. Y es muy simple, escribe a la institución que estás interesado y pregunta si nos conocen o si conocen la agencia que estás buscando. Ujú. Entonces, es cierto, hay estafas de todo, no solo agencias de estudio, hay agencias de viaje y muchas otras cosas más, pero es bueno leer, buscar la información, no solo quedarse con que alguien te diga y ya, o con un... Hoy en día en las redes estás viendo un programa de YouTube, te sale un mensaje y muchas veces pues no sabes de dónde viene, porque Así es, no lo filtran. Facebook por lo menos no filtra eso. Facebook así, quiere el dinero, alguien le paga porque ponga una publicidad X y Facebook recibe el dinero, pero no está corroborando quiénes son esas personas que están publicando eso. sí, así es. Alejandro, cuéntanos de EPI. EPI, pues como dije, nace o nuestra misión mayor, diferente a las agencias de estudio tradicionales. Estas agencias te venden el curso, te suben al avión y te dicen, pásala bien. Eso no es malo, simplemente es el negocio tradicional de las agencias, es el negocio que siempre ha existido. Nosotros ofrecemos algo totalmente diferente y es darle asistencia a la persona desde el primer momento que nos contacta. Es decir, por qué quieres viajar, qué es lo que quieres hacer, cuál es tu presupuesto, cuál es tu interés, te gustan las capitales, te gustan las ciudades pequeñas. Em, por lo menos nosotros trabajamos con cursos de inglés. Hay tres tipos de personas interesadas en aprender inglés. Una es la persona que quiere aprender inglés por cuestión académica, es decir, va a entrar a la universidad a hacer un posgrado. Las universidades todas en Colombia piden un nivel B2 como mínimo, porque muchos textos ya están en inglés. Entonces, Ujú. em, otros nos contactan por cuestión profesional laboral, es decir, yo ya tengo posgrados, pero yo quiero crecer profesionalmente en mi empresa porque trabajo en la empresa multinacional, pero si no tengo el inglés no me permiten escalar ahí. Y los otros son más por que les gusta viajar y conocer gente. Mm, Entonces se sienten a veces frustrados porque van a otros países y no se pueden comunicar y pues si hablas español y hablas inglés, vas bien en el mundo. Entonces, así es. son los tres tipos y por eso siempre tratamos de preguntar cuál es el interés de la persona para poderla guiar en ese sentido. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Es un equipo de latinoamericanos, tenemos colombianos, chilenos, argentinos trabajando con nosotros, gente de Panamá, donde lo que intentamos es entender cada cultura y guiarles de acuerdo a ello en la adaptación al país que van. Pero buenísimo, buenísimo, buenísimo eso, Alejandro. O sea, aquí debajo del video yo voy a dejar tus contactos para que la gente se ponga en contacto contigo. Te pregunté por EPI porque te quiero preguntar por tus hijos y definitivamente las creaciones que uno hace también son hijos de uno. O sea, ¿cómo es ser papá en Irlanda? ¿Cómo has sentido tú eso? ¿Cómo es ser papá de irlandeses? Bueno, mi negocio es otro hijo, como mencionas. Ya este año cumple 12 años de Wow. existencia, la misma edad que mi hija mayor. Y pues uno los ve crecer, les dedica tiempo y poco a poco se van entendiendo solitos. O sea, se aprenden a caminar y van caminando, ya no necesitan ayuda de uno. Siendo autónomos. Exacto. Crear hijos en Irlanda, yo lo encuentro que es mucho más fácil que en Colombia. No voy a decir que en Colombia sea malo porque yo me crié en Colombia, pero eh, la inseguridad en Colombia, todo lo que hablamos de narcotráfico, guerrillas y la delincuencia común genera que uno como padre tenga muchas preocupaciones. Por ejemplo, aquí en Irlanda, tú que vives en Irlanda lo ves, las unidades residenciales no tienen ni portería ni rejas. Ujú. O sea, los mismos edificios no tienen un portero.
Tú entras con un código ya. Eh, Uno no dedica parte de su sueldo en eso. En Colombia tú ganas un sueldo y de ese sueldo tienes que pagar una administración que paga una seguridad, porteros, ronderos y bueno, depende de dónde vivas, tienes que dedicar parte de tu sueldo en eso. Entonces, dedicas parte de tu sueldo en Colombia a la seguridad de tus hijos, eh, el transporte o ir en un carro con vidrios polarizados para que no te roben el carro. Eso aquí no tiene uno esa preocupación. Entonces, se hace más fácil. Ahora, este es un país donde la educación es gratis para todos. Inclusive el gobierno hasta hace poco puso educación universitaria gratis para todos y yo a la edad que tengo y que ya hice especialización y posgrado, digo mañana yo quiero hacer otro posgrado, el gobierno me ayuda a pagar parte de ese costo. Esto lo hacen porque la idea es que podamos diversificar o tener mejores ingresos. Mejores ingresos, ¿qué quiere decir? Pues pago más impuestos. Y el Em, tema de los impuestos acá es, entonces, se pagan los impuestos para muchos latinos que llegan aquí y pues se quejan porque aquí realmente los impuestos se pagan, pero también uno lo ve en seguridad, que ya lo deben. mencioné, la educación, es decir, hay educación de buena calidad para los niños. Entonces hay una serie de cosas alrededor de ello que Tú tienes una nena y un niño, ¿verdad? un niño, sí, ¿Tu niño tiene cuánto? Tu nena tiene 10 años. 12 y tu niño tiene... 10 años. Ah, qué bonito. Y es eso, hoy en día los dos van a la escuela solos. Mi hijo toma su bicicleta en la mañana, se va y regresa en su bicicleta. Eh, Son 5 minutos en bicicleta, no está tan lejos, pero yo lo veo, por ejemplo, mi familia que está en Colombia, los niños no van en su bicicleta No, y no, están más cerca de la distancia que están aquí. Eh, impensable. Mi hija empezó la secundaria, ahora toma un bus y se va en bus sola, regresa sola. Entonces, para mí como colombiano al principio era como de, no, ¿cómo así? Pero mi esposa es irlandesa, entonces ya dice, no, pues, eso aquí no. ¿Hay riesgos? Sí, hay riesgos, pero en menor volumen de lo que Sí, puede haber. claro. No, pero yo sí te entiendo total porque tú sabes que yo estoy aquí en plena montaña. Esto es una, para mí, a mi edad, esto es un paraíso para mi pobre hija que llegó aquí adolescente. Fue tremendo estar acá y una de las cosas que a mí me daba durísimo, Alejandro, y es que eso, cuando tú eres colombiano, llevas eso contigo. Ella me decía, me voy a caminar por el bosque y yo me quedaba aquí haciendo los un rosarios porque tienes todo ese imaginario y parte de esas cosas de lo que es uno ser colombiano aquí es y ser papá y ser mamá es tragarte tú tus miedos para no trasladárselos a Aprender a ella. soltar. Entonces, sí, entonces, yo ya, bueno, los primeros meses era tremendo. Ya después cuando le compramos la bicicleta, pues peor, pero es empezar uno a darse cuenta de que la realidad definitivamente es otra y sí Es tiene más mucha seguro, es más ventaja. tranquilo. Vuelvo y digo, pasan cosas sí en menor porcentaje, pero está uno más tranquilo. Mm, Y, y o sea, decir, la educación es gratis, pero yo estoy pagando impuestos, del cual cubre todo ese claro. tema social, cosa que en Colombia es muy difícil porque uno paga impuestos, pero quién sabe dónde van a parar. Qué tristeza para nosotros eso. Espero que en algún momento la gente vaya tomando más conciencia con respecto a cómo elegir y bueno, que tengamos menos niveles de corrupción. Empezando por eso que tú dices que a mí también me da muy duro, eso de que, no, es que usted tan pendejo, ¿para qué se dejó? ¿Para qué lo hizo? O a papá, esa forma de sacarle el jugo al otro es complicadísima, Alejandro. Óyeme, Alejandro, ¿y a ti cómo te ha ido con tu familia política? ¿Cómo ha Muy sido ese bien, proceso de inclusión allí? muy bien, muy bien. Los irlandeses son muy abiertos, son ¿cómo se dice? Muy amigables.
La verdad es que ha sido excelente toda la relación con la familia de mi esposa, con los amigos de ella. La verdad es que siempre he sido bienvenido, me han tratado como alguien más de la familia de ellos. Eh, hay cosas, pero más culturales, ¿ya? Es más bien, al principio mi suegro me miraban y Ujú. de Colombia lo único que saben es drogas y guerrillas. Sí. Ha ido Entonces, cambiando un poquito, pero ellos me sí, en el miraban porque pues 2007 sí era así. mis suegros ya 70, 80 años para Claro. pues, de entender Colombia, pues no conocen nada. Entonces para ellos era, me miraban al principio con un poco como de, y ¿a, a qué horas trae las armas o las drogas? No sé. Pero hoy en día, después de estar aquí 16 años ya, nada, o sea, no tomó mucho, 6 meses para que ellos entendieran que pues, los colombianos no somos ese Ese estereotipo que imaginario. En cambio, fíjate que a mí me pasa, y eso lo veo como muy gratamente porque estuve en Europa mucho tiempo antes y ahora, y a mí la gente me dice, ah, Colombia, y me dicen Shakira, Shakira, y me cantan cosas de Shakira, o me dicen cositas de Carlos Vives, o hay cosas que son positivas que uno dice, qué bueno, el imaginario ha ido cambiando, cambiando un poquito. sí. Pero pasa, yo vivo en Dublín. Dublín hay mucho turista, en especial de Estados Unidos. Y uno se encuentra con ellos y muchas veces, algunos son muy inteligentes y muy letrados, digámoslo así. Te Ujú. preguntan Gabriel García Márquez, te preguntan por música, deportistas, pero hay otros muy torpes que o tal vez no conocen de más y te hacen ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que cada uno da de lo que vive, ¿no? O sea, fíjate que las personas que conocen de música o esto te preguntan cosas distintas a los otros y eso es algo que me haces caer en cuenta de que son realidades distintas, Alejandro, porque tú estás en Dublín y yo estoy aquí en montaña, en Tipperary, que además es la parte más montañosa de Irlanda. Y la gente acá es distinta, o sea, la gente aquí es todavía, y sobre todo en el lugar en donde yo estoy, son muy conservadores todavía, muy parados en sus tradiciones y son distintos. Aquí son muy amables, pero no son nada inclusivos, o sea, ellos son amables, pero son eso, y son los de acá son muy católicos, que tú sabes que los católicos en Irlanda tienen un valor porque durante la opresión y todo esto que tuvieron por parte de Inglaterra, todo eso estuvo prohibido. Tú ves aquí las iglesias como fueron quemadas, dañadas, todo eso, y sin embargo los católicos se mantienen. Y aquí donde yo estoy son súper católicos y son, como te digo, son muy amables, son muy amorosos, pero no son inclusivos. Yo creo que más bien es que no hay la confianza. O sea, hay un poco de, de distancia porque pues no hay la confianza. Pero cuando uno entra con la confianza, ellos son, son, son extraordinarios. La verdad es que Sí, yo sí, vivo, son vivo lindos y enamorado de este país por ellos. Eh, a mí me encanta porque yo no sé si tú, me imagino que ya tú tienes tan desarrollado el acento de la gente aquí donde yo vivo, Alejandro, esto es una cosa que es, porque en Dublín yo entiendo más a la gente y eso, pero el acento de la gente aquí en Tipperary y aquí donde yo vivo es una cosa impresionante, susurran mucho y hablan muy, como eh, así. cada región, como en Colombia, tienen su acento. O sea, es Sí. como si fuera alguien de aquí a Barranquilla y van a decir, no le entiendo. Ese Sí. colombiano me pasó con un chico de España. Estuve viviendo con un amigo de Barranquilla por un tiempo y un día me llamó para consultarme algo y me hablaba muy barranquillero. Ujú. ¿Sabes? Usan muchas palabras Sí, que pues en Cali no hacemos eso. Y yo decía, pero ¿con para quién entenderlo. hablo? ¿Con quién hablo? Y me decía, pero trataba de imitar cómo hablaba el barranquillero y le dije, no, mira, así no hablamos todos los colombianos.
Es algo muy gracioso. Sí, sí, Entonces sí, sí. pasa igual en todos los países, cada región tiene sus acentos y se hace difícil. Toma tiempo. Una colombiana amiga me decía que normalmente eso puede tomar unos 10 meses en que uno acostumbre el oído a todos esos acentos. Así es, así es. Alejandro, dime tres recomendaciones que tú le harías a la gente que está pensando migrar en este momento. ¿A Irlanda o en general? No, gente colombianos que estén pensando, me quiero ir del país, ¿qué le recomendarías, digamos tú, a chicos universitarios o peladitos que estás en el colegio y que sienten que ellos lo que quieren hacer es terminar fuera de Colombia? ¿Qué les recomiendas? Tres Yo les recomendaciones. recomiendo que tengan un plan. O sea, migrar no es salir solo del país y llegar a otro lugar y el mundo cambió. No, tener un plan. Muchos países hoy en día están abiertos a los estudiantes, especialmente en Europa, porque Alemania, España, Portugal, son países que se están quedando sin población joven. Se está envejeciendo la población y no tienen mano de obra joven y necesitan mucha gente ahí. Pero como el cuento siempre es, te vas a otro país a lavar baños. No, te puedes ir en otras condiciones y llegar como estudiante tienes otras condiciones y otros estatus. Diferente a llegar a la fuerza. Ahora, tanto Irlanda, Alemania, Reino Unido, eh, necesitan profesionales. Y si ya tienes un buen nivel de inglés, es aplicar directamente a esos trabajos. ¿Ya? Ujú. Entonces, Eh, fíjate que ahí está la segunda recomendación. O sea, primero, tener un plan de qué quieres. Y segundo, hermano, aprenda inglés. O sea, desde... Tanto Alemania se puede vivir en inglés, Holanda, bueno, Francia y Bélgica no, necesitas francés. Nosotros también tenemos programas de estudio de francés en Francia, pero sí es uno tener un plan. Si no habla un segundo idioma, es importante. España hoy en día abrió las puertas a los estudiantes, pero más como una emergencia que ellos tienen como país, Ujú. pero no tienen nada para ofrecer a los estudiantes, Mira, aparte de un curso. O sea, no qué hay bueno eso. trabajo. Entonces, muchos deciden irse a España porque hablan el idioma. Ujú. Van a pasarla difícil porque es que no hay una opción a futuro de ello. No, y mira la cantidad de españoles que están llegando a Irlanda porque incluso aquí les pagan mejor ¿sabes? Eso es otra cosa que me gusta de Irlanda muchísimo, que tú ves a gente muy mayor trabajando. Que en España, si tú tienes más de 35 años, es difícil. Aquí tú ves la cajera, las señoras en el restaurante, son personas mayores de edad. Yo no estoy muy seguro en España si la edad sea un limitante, pero sí en Irlanda, cuando uno envía un CV, un currículum, no es necesario poner foto, no es necesario poner fecha de Ujú. nacimiento, no es necesario poner la raza o cosas como esas, ni la edad. Sí, ¿Por qué? así. Porque contratan es al profesional por su Así es, perfil. yo veo a España en una situación de crisis laboral por la migración tan alta que veo precisamente en Irlanda de españoles. La razón de España es que, digamos que los salarios no son muy competitivos. Así es. Ciudades como Madrid, Barcelona, que hay mucho turismo, se han convertido en centros de turismo. Ujú. Y por las plataformas de Airbnb, entre otras, la gente prefiere alquilar sus, sus propiedades a los turistas porque ganan más dinero. Entonces, es muy costoso para una persona que tiene un salario local pagar una vivienda. Entonces, ya no viven en la ciudad, sino que viven fuera de la ciudad, pero tienen que moverse hasta su trabajo que está en la ciudad. Ujú. Entonces, y son ciudades mucho más grandes que las que encontramos en Irlanda. Entonces, muchos
profesionales también de España por esos salarios han decidido irse a vivir a Alemania, Reino Unido antes del Brexit, Francia, Irlanda, me imagino que Bélgica y Holanda. En Suiza también hay varios. Entonces, Alejandro, ya España para, esta para, situación ha empujado a que sus ciudadanos se vayan. sí, Esta situación al haber esa fuga de profesionales y de mano de obra, no tienen. Entonces están ahora con el plan de que lleguen estudiantes internacionales, mm, pero al no haber profesionales no se pagan impuestos. Entonces no se pagan impuestos, no hay cómo funcionar un país, es decir, entra en quiebra. Y lo que quieren comprendo. es eso, el beneficio de que llegue gente, les trabaje y paguen los impuestos. Están dando después de cierto tiempo la ciudadanía, pero mientras tanto la cosa no es tan fácil porque no hay mucho trabajo. Sí. Alejandro, algo que quiero que nos cuentes para cerrar y es, tú sabes, desde la concepción de lo masculino que nosotros tenemos en Latinoamérica, que es como esa concepción de la masculinidad, de ser el hombre, ser el macho, ¿qué diferencias ves tú en la definición de la masculinidad acá en Irlanda? ¿Cómo ves eso? El machismo existe en todo lado en general, especialmente en los países católicos, ¿ya? Ujú, Porque es algo que es inculcado desde la antigüedad por la iglesia, de que las mujeres no tienen mucho valor en la sociedad más que tener hijos y criarlos, ujú, ¿ya? En Irlanda, tanto en general en Europa, hay una libertad de mujeres en el sentido de son iguales a la hora de trabajar, digámosle, en cierta forma, eh, en lo cotidiano, ¿ya? Las mujeres pueden ocupar cargos de los hombres, pero en ciertos cargos todavía se ve la diferencia. Si es mujer, el salario es inferior al del hombre en algunos cargos todavía, y eso Irlanda ha venido trabajando en eso y lo están logrando. Ya cada vez es mayor el número de mujeres ocupando cargos de hombres con el mismo salario que ganaría un hombre. La dificultad está que por muchos años los hombres han tenido el control de todo y entonces poco a poco han ido entrando las mujeres y todavía hay lugares donde los hombres toman las decisiones. Entonces cierran ujú. las puertas, eh, pero digamos que aquí es mucho más libre, mucho más abierto. Es decir, las mujeres Y son más sabes independientes. qué me impresiona a mí mucho de la historia de Irlanda, y es que aquí en Irlanda los que heredaban eran el hijo varón. O sea, si eran mujeres no, porque se suponía que a las mujeres tenía que cuidarla su marido, pero aquí heredaban las cosas y los bienes que hubieran logrado conseguir, que tú sabes que Irlanda tuvo unas condiciones económicas muy fuertes en algunos momentos, el que heredaba era el hijo y las mujeres quedaban a merced de lo que el marido quisiera. Y si no conseguían marido, pues tremendo. Sí, sí, y eso viene, a ver, los celtas como tal, culturalmente, que es los que llegaron inicialmente a esta isla, ellos tenían una cultura igualitaria, es decir, hombres y mujeres ocupaban igual que los vikingos. Ujú, Y eso permitió que la llegada de vikingos y los celtas no fuera tan traumática porque eran iguales. Pero el catolicismo llega aquí de la mano de San Patricio, y San Patricio lo que hace es una fusión entre las culturas paganas de los celtas y el catolicismo. Entonces, el catolicismo aquí fue muy diferente, pero ya cuando la entrada de los ingleses cambia todo porque ya se empieza a aplicar el catolicismo como era en Europa. Es ujú. decir, las mujeres no podían heredar, no podían votar o cosas como esas, pero eso, desde la independencia, las cosas han cambiado mucho. Eso hoy en día, pues, se puede ver que las mujeres tienen el mismo poder de decisión que los hombres en algunos sectores.
Mm. Alejandro, es que me trajiste un tema que me interesa mucho. ¿Cómo ves tú esa relación de los irlandeses con sus raíces, o sea, con los celtas, con el aprender a hablar irlandés, el conservar o sea, lo de antes del catolicismo, porque es que aquí está partido no es antes y después de Jesús, sino antes y después de San Patricio. Pero lo que digo, San Patricio hizo un buen trabajo porque en Sí. esta función permitió que las mujeres siguieran ocupando el lugar que siempre habían ocupado como cultura celta, diferente que cuando ya llegan los normandos, los ingleses, a la época de ellos, que es casi 8 o 9 siglos después, eh, va a cambiar mucho la forma de ver el catolicismo. Entonces las mujeres van a perder su poder, van a ser relegadas en cierta forma y ese proceso es como ir hacia atrás, ¿ya? Y pues de ahí vamos a hablar que después de 8 siglos, es decir, al día de hoy, eh, las mujeres están otra vez en la lucha de recuperar esos espacios. Ujú, Creo que las mujeres siempre han estado en esa lucha. Para los hombres es muy fácil porque naces hombre y ya, ya, y lo ujú, vemos en la época de los reyes, donde tener un hijo varón era lo más importante. Y es una de las razones por la que Enrique VIII cambia eh, la historia de Inglaterra también, porque ujú, el catolicismo no le dejaba divorciarse y según la excusa de él era porque su esposa no le dio un hijo varón. Entonces podemos ver cómo el catolicismo eh, marcó mucho la diferencia entre hombre o ser mujer. Pero yo lo veo aquí y creo que los hombres están en su mayoría muy abiertos y permiten que las ujú. mujeres tengan ese espacio de poder que Pero en otros países no se te da. pregunto, es la relación de los irlandeses con su cultura, con su lenguaje, con el recuperar el iris, porque tú sabes que ellos estuvieron sometidos Ellos durante viven muy mucho tiempo. orgullosos de su cultura. Ujú. Lo que digo, volver a esas raíces para ellos es importante. Cada vez el gobierno toma Yo los veo muy activos en eso. más, o sea, meten más cosas para que se pueda seguir recuperando esas raíces. Por ejemplo, los niños en la primaria aprenden inglés y aprenden irlandés. Y detestan cómo les enseñan el irlandés. Aquí todo, ¡ay, qué jartera esas clases! O sea, les tienen mucha pereza las clases de De- irlandés. Depende. Lo que pasa es que si no hay mis hijos lo adoran, pero hablan con la mamá de irlandés en la casa. Ah, qué lindo. Mm, Ahora mi hija está en la secundaria y está en un colegio que no es irlandés, o sea, no enseñan irlandés, y llegan niños de todos los colegios y ella es la mejor de la clase, pero es porque en la primaria le ha gustado, lo hablan en la casa con la mamá, entonces para ella estas clases que está viendo ahora no es, pero el gobierno está, por ejemplo, los mejores sueldos es para quienes hablan irlandés, hay canales de televisión en irlandés, está la radio en Sí, irlandés, sí, sí, están la escucho. todos los documentos oficiales, las calles, todo está en irlandés, entonces ellos quieren recuperar toda esa cultura perdida. Sí, en eso están y eso lo veo. Y yo aquí ellos conviven, yo lo siento aquí, Alejandro, como ese velo como tan flexible que tiene la cultura irlandesa entre la realidad y la fantasía. Mira que yo el otro día salí a caminar, escuché unos niños que estaban cantando y dije, ay, qué jartera, ahora va a llegar al río, está lleno de niños. Y cuando llegué, caí en cuenta de que era verano, los niños no habían estado y no había nadie. Y yo me volví me encontré con un vecino y le dije, me dijo, ay, ¿oíste cantar a las hadas? Pero eso aquí para ellos es normal, o sea, ya las hadas, los duendes, todo eso, sobre todo aquí en este pueblo que fue Mine, que tiene unas historias tremendas, así, una cosa como tan normal, o sea, ah, sí, oíste cantar a las hadas. Bueno, son los mitos y leyendas irlandesas desde los celtas. Desde los celtas ellos creen en las hadas, creen en el duende al final del arco iris.
Viviendo aquí uno entiende mucho el cuento de los arcoíris porque en primavera o ahorita en otoño, Sí, ¿no? son La hermosos. lluvia, el sol, uno llega a ver hasta tres arcoíris al mismo Al tiempo. mismo tiempo, es Entonces, hermoso. ellos tienen sus historias y sí, creen mucho en ellas. De hecho, hay fairy trees y creen en ello, tanto que pues Y la eso es historia de en las este cosas sí. lindas de aquí, son los árboles con las casitas para las hadas y las cositas que Bueno, eso son no son los fairy hermosas. trees. Los fairy trees es otra cosa diferente donde la gente todavía cree, tanto que había o hay todavía un fairy tree que estaban construyendo la autopista entre Cork y Galway. Ah, pero cuéntales a las personas qué es. Fir tree es un arbusto que uno se imagina algo, pero no, cuando uno lo ve no es la gran cosa. Lo que pasa es que la gente cree que es un árbol de hadas y la gente va y cuelga cosas como ofrendas para si alguien de la familia está enfermo, entonces le dejan tu bufanda para que te recuperes, como intercambio, yo te doy algo para que me ayudes a que Ujú. mi familiar se mejore. Em, entonces uno los ve de lejos y es como un árbol lleno de basura, como si hubiera pasado un huracán y hubiera dejado un poco de cosas ahí. Cuando uno se acerca es que ya puede apreciar, pero este árbol estaba ubicado justo donde estaba el mapa del proyecto por donde pasaba la autopista entre Cork y Galway. Y, y tuvieron que cambiarla porque nadie se atreve a cortar un árbol de hadas. Es decir, pues tenían que cortarlo y poner la autopista. E hicieron un debate y no, 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 no. Y Lo además que que ellos hicieron fue, consideran que esas ramas de los árboles, si tú las entras en la casa, es de muy mala suerte. entonces tuvieron que mover la autopista unos cuantos metros. El árbol quedó atrapado ahí en la autopista, pero no lo cortaron. Y les costó unos buenos millones de euros poder cambiar el trazado por Sí, donde porque es que pasaba. tienen, fíjate que también tienen la experiencia de los fuertes de Hada, que ya son como círculos preservados, y si hubo una carretera que cortó eso, y ahí donde se cortó la carretera han habido cualquier cantidad de accidentes, entonces como que bueno, vámonos con Hay cuidado con muchas eso. historias. Por ahí dicen de un lord inglés, cortó uno, o sea, le mandó a los empleados que lo hicieran. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a cortar eso. El tipo lo cortó y bueno, les dijo, ustedes creen en pendejadas, no sé qué. El tipo lo cortó y la historia pues que cuentan es que la familia muere en un accidente, el tipo queda loco y bueno, Sí, es hay tremendo. muchas historias con eso y ellos sí creen en eso. O sea que hay que hacer un poquito de caso a veces. Sí, 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 sobre todo aquí es muy lindo los wells, ¿no? Los manantiales y todos los manantiales aquí que estaban incluso antes de San Patricio tienen unas, me imagino que por el mismo nivel de en que como se filtra el agua y como llegan porque son lindísimos, tienen ciertas características curativas y San Patricio lo que hizo fue ponerle los nombres de los santos a todo eso como para ayudar a camuflar la adoración de los celtas que había ahí. Parte de esa fusión, ¿ya? Irlanda es una isla que llueve constantemente y el agua cae del cielo. Sí, Entonces aquí el agua es gratis para todos, nadie paga recibos del agua en la casa. Y en el 2011 el gobierno tenía el plan de te cobran. cobrar el agua, porque sí, hacen un proceso de potabilización y todo. Y la gente salió y les dijo, no, señores, no Así van a es. cobrar el agua Y que es cae. que aquí pues por la misma historia que han tenido, cuando ellos se organizan para decir no, es no, es bien fuerte. Sí, sí, son muy unidos, lo que decía al principio, es una comunidad y trabajan en comunidad. Sí, es muy bonito las oportunidades que he tenido de trabajar aquí en equipo. La gente es muy linda, es una sinergia de mirar cómo trabajamos juntos hacia dónde vamos y eso es muy bonito. Alejandro, muchas gracias. Sé que tienes afán. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Voy a dejar aquí abajo del video tus contactos y el contacto de Epi para que la gente se ponga en contacto contigo. Y de mi parte, gracias, 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 especialmente por esa traducción de Dublín al español. Con gusto, con gusto. Igual, esa es la idea de poder que la gente que va llegando entienda cómo funciona este país.
Ese es mi trabajo desde que llegué aquí, que puedan entenderlo, que puedan adaptarse, que puedan integrarse y que puedan disfrutar plenamente del país, porque uno se debe adaptar a la cultura donde llega y no que esa cultura se adapte a uno, y es lo que a veces muchos esperan que suceda. Eso es, fíjate que eso que acabas de decir es de una sabiduría profunda y me encanta porque si tú estás en Holanda, donde puedes comer 5.000 clases de quesos distintas y estás triste porque no puedes comer queso costeño, pues a ver, ¿verdad? Entonces es cómo me adapto y cómo disfruto de lo que sí tengo. Exacto. El clima es como el que más nos afecta a todos cuando El llegamos. reto. Pero el amigo barranquillero decía, ajá, compadre, si esto fuera como Colombia, estaría lleno de colombianos. No, yo te digo una cosa y es que el clima acá hace que uno tenga que agarrarse más de su inteligencia emocional para estar bien. Yo solo admiro mucho porque yo tengo la bendición de que yo trabajo aquí, yo abro mi computador, trabajo con mis pacientes, hago mis cosas y veo la lluvia desde la ventana súper romántico. Pero yo aquí veo igual a la gente yendo al gimnasio, paseando los perros. Ellos no dejan de, y eso se los admiro muchísimo, no dejan de hacer nada porque está lloviendo. Imagínate que aquí hubo una feria que es súper bonita que la hacen en octubre y está todo el mundo bailando las orquestas y todo eso y se suelta un aguacero y yo, ay, se acabó esto, no, la gente sigue bailando, se ponen sus, por aquí no usan ni paraguas por el viento, sino se ponen sus impermeables y igual, la gente sigue bailándose las cosas como si nada, son anfibios los irlandeses, No, ellos nacen con eso, entonces para ellos es son normal. anfibios. Nosotros nacimos en otro clima y cambiar esa parte cultural es muy difícil. Sí, El sí, sí, tiempo es el único que nos ayuda a entender y adaptarnos a ello. sí, así Entonces, es. culturalmente es eso, no nunca esperar que el país cambie para uno, sino uno adaptarse y continuar, porque funciona muy bien. A mis estudiantes siempre les digo, no solo aprenda inglés, aprenda la cultura y llévese ese poquito, porque algo que a ellos les impresiona mucho es todo es limpio, todo es organizado, todo es seguro. Digo, sí, pero es entender por qué es así y cuando llegues a tu país haces lo mismo. Entonces, eso va a ayudar que poco a poco mm, más gente que viva esta experiencia regrese a su país, va a hacer que eso cambie. Si no, Sí, no va a es cambiar. lindísimo. O Eh, sea, yo una vez, la primera vez que estuve acá en Irlanda, en un letrero que había en una playa, estaban colgadas unas gafas Ray-Ban que se le debieron haber quedado a alguien, porque eso es lo que la gente hace. Entonces, no es que, ay, mira, estas me las llevo, no, sino ahí Me las dejan las gafas encontré. hasta que el dueño, sí, me las encontré. No, ahí se quedan las gafas o el saco o la billetera o el celular hasta que la persona aparece, porque Pasa, aquí nadie está pendiente que, pues, no, es es de que, ay, alguien, sí, es de alguien que se le perdió. Pasó en pandemia, me encontré, salí a caminar con la familia porque podíamos salir a caminar y había como un retrovisor de un carro completo tirado en el suelo. Y pasaron meses y eso seguía ahí y de pronto algún carro golpeó una rama o otro lo golpeó y quedó ahí tirado, no sé, pero estaba ahí. En Colombia pasa mucho, los delincuentes pasan, lo ven colgado de tu carro y se lo llevan porque se lo encontraron. O dio sí, papaya al dueño del carro. Y no, las cosas, quien las encuentra las deja para que la persona dueña, pues cuando regrese a buscarlo lo encuentre. A veces, pues es como uno dice, perdí las gafas. ¿En dónde? Pues si supiera, no lo hubiera perdido. sí. Entonces, aquí la gente ya sabe, entonces se regresa por donde caminó y va a No, encontrar. y lo que se queda en el LUA se encuentra, porque se guarda en Van la a- estación o lo que lo sea, llevan a incluso. un lugar que se llama Lost and Found. Así es, así es. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, estamos en contacto, gente. Este es el primer espacio que hacemos de colombianos por el mundo, pero vamos a seguir teniendo este espacio con alguna periodicidad.
Gracias, 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 Adelaida. Alejandro. Y nos Gracias por vemos. asistir al tour. Gracias por todas tus palabras y espero que sigas disfrutando de esta hermosa isla y la... Ah, sí, no, yo te digo una cosa y te la digo así que me sale el corazón, o sea, yo extraño a Colombia y lo extraño mucho y lo puedo manejar, pero yo no quiero extrañar a Irlanda, no, no quiero extrañarla. Bueno, falta que vayas unos mesecitos allá y te va a pasar lo que todos sufrimos, todos los inmigrantes. Mm, que Una sé vez que salimos del país, vivimos en otro lugar, extrañamos casa. Cuando regresamos a casa después de un tiempo, extrañamos ese otro lugar. Y sí, a todos nos pasa. A queda todos. uno con él, tenemos todos los migrantes, tenemos un poquito el corazón dividido, así que bueno, iremos compartiendo esas historias y Alejandro, gracias, gracias por estar aquí. Un